En primer lugar, quería agradecer a MPS España, lógicamente, y a la organización de este congreso, pues el que me hayan invitado a poder estar aquí y compartir esta mesa pues, con los grandes científicos de nivel internacional que tenemos en ella. Y por supuesto agradecer a todos ustedes el que hayan venido, porque realmente esto se hace por ustedes y para ustedes. Yo voy a hablar de los tratamientos actuales de la enfermedad de Fabry. Y mucho de lo que se ha dicho mucho ya se ha dicho en las ponencias anteriores, entonces pues bueno, voy a intentar ser un poquito más rápido. Sí que me gustaría incidir un poco haciendo un poquito de historia, que esta enfermedad la conocemos o se describió ya por lo menos hace un siglo, allá por 1898, cuando se describieron estos dos dermatólogos, pues esas lesiones cutáneas que tenían los pacientes, que eran los angioqueratomas, y que sabemos que es uno de los signos más característicos de la enfermedad de Fabry. Sin embargo, bueno, pues tuvieron que pasar muchos años hasta que empezamos a conocer cuál era la causa de esta enfermedad. Ya por el año 63 se empezó a hablar, en 1963 se empezó a hablar de que era una enfermedad en la que se producía por el depósito, por la acumulación de una determinada sustancia, grasa, que se depositaba de manera anómala en las células y que era lo que se llamaba la globotriaosilceramida, que conocemos pues, más comúnmente como la GL3. Unos años después pues ya se empezó a conocer todo lo que nos ha hablado la doctora Coll y el doctor Torralba, que era una enfermedad genética hereditaria que está ligada al cromosoma X. Y ya por el año 67 se empezó a identificar que la causa era pues, el déficit de una determinada enzima, la alfa-galactosidasa A, que era una enzima que es necesaria para metabolizar los GL3. Entonces estos pacientes o la enfermedad de Fabry se caracteriza porque o no existe esta enzima o está defectuosa, con lo cual su actividad está muy disminuida, no se puede eliminar el GL3 y este se va a acumular en las distintas células. Como ya hemos dicho, pues es una enfermedad genética, es una enfermedad en lo que la origina es una mutación en uno de los genes, o sea, los genes encargados de ordenar al organismo que produzca esta enzima se encuentra alterado, como ya nos han expuesto anteriormente, y entonces la enzima se produce de manera anómala. Este es el esquema de la enzima y entonces lo que pasa es que cuando no existe, al no poderse degradar esta sustancia, pues se va a ir acumulando en los distintos tejidos, como ya sabemos, a nivel del cerebro, corazón, los riñones, la piel, ojos, etc. Como es una enfermedad en la que se acumula una determinada sustancia, una determinada material graso, pues hablamos de enfermedades por depósito. Y como se acumula fundamentalmente en los lisosomas, pues hablamos de enfermedad lisosómica por depósito, por almacenamiento lisosomal. Muy bien. Hasta hace poco todo el tratamiento lo basamos básicamente en el control de los síntomas. No teníamos otro tratamiento, disponíamos únicamente de tratamientos que controlaran síntomas y signos o síntomas del paciente. Entonces, lógicamente, estos tratamientos no evitan que la enfermedad avance, y lo único que mejoran la calidad de vida de nuestros pacientes. Desde hace unos años pues ya disponemos de un tratamiento específico para la enfermedad, que es un tratamiento enzimático, y ahora veremos un poquito. Pero sí que me gustaría hacer dos breves pinceladas muy rápidas sobre el tratamiento sintomático. Lo primero, hablar del dolor. Sabemos que el dolor es uno de los síntomas más tempranos de esta enfermedad, además es uno de los síntomas más invalidantes y que más preocupa al paciente. Lo tratamos con analgésicos, pero sabemos que la respuesta en general a los analgésicos es pobre, con lo cual pues obliga a utilizar distintos regímenes terapéuticos, diferentes fármacos, a veces se necesitan incluso opiáceos para controlar estos síntomas y todo eso pues lleva a una serie de efectos secundarios. Sí que sabemos que hay determinadas situaciones que nos pueden favorecer el que aparezcan estos síntomas. Pues, la exposición al sol, los cambios bruscos de temperatura, el ejercicio físico intenso, el estrés, todo esto puede favorecer estas crisis de dolor. Por tanto, parte del tratamiento va encaminado a controlar o aconsejar que se eviten estos cambios de temperatura, una correcta hidratación antes y después del ejercicio, etcétera, etcétera. A nivel de la piel, pues la lesión más característica son los angioqueratomas. En general no suelen dar problemas, ocasionalmente pueden sangrar, pueden producir molestias, pueden dar picor. Y bueno, pues el tratamiento sería eliminarlos, en estos casos concretos, con tratamientos láser. Algunos se pueden tratar con nitrógeno líquido.
pero bueno, sabemos que tampoco evita la progresión, no evita que aparezcan nuevos casos. Otro de los síntomas importantes son los síntomas digestivos. Aparece dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos. Los tratamientos van fundamentalmente encaminados a acelerar el vaciamiento gástrico y, bueno, pues de nuevo pues, tiene una utilidad limitada. Es importante pues, planificar la cantidad de comida, repartirla, etc. Otro de los problemas son problemas de audición. Sabemos desde hace unos años que también disminuye la audición. Es un déficit lento, pero que está presente y que en algunos casos pues, hay que recurrir a utilizar audífonos, etc. Aparecen acúfenos, que son zumbidos o ruidos raros en los oídos, que también tienen un tratamiento específico. Y luego lo importante, y digo importante porque es lo que condiciona muchas veces el pronóstico de la enfermedad, pues es la afectación de órganos como el riñón, el corazón o el sistema nervioso. A nivel del riñón, pues depende del estadio en el que se encuentre el paciente para iniciar un tratamiento u otro, lógicamente. Hay casos en los que lo único que aparece es proteinuria, o sea, que se pierden proteínas por la orina, y en estos casos, pues con una dieta pobre en sodio, en proteínas, utilizando IECAs, que son unos fármacos encargados de bloquear el sistema renina-angiotensina, podemos preservar la función del riñón. Y lógicamente en casos avanzados pues hay que recurrir a la diálisis o al trasplante renal, aun sabiendo que esto estamos tratando únicamente el riñón, el resto de los órganos pues van a seguir afecto. A nivel de corazón, pues tenemos tratamientos farmacológicos específicos para cada una de las patologías. Pasa lo mismo, dependiendo del grado de afectación o del tipo de síntomas que tenga, pues habrá que utilizar unos tratamientos u otros. Y como una de las complicaciones más frecuentes son los trastornos de la conducción a nivel cardíaco, son las arritmias, pues es necesario muchas veces utilizar marcapasos. Y por último, en el sistema nervioso, pues una complicación importante son los ictus, donde habrá que prevenirlos con tratamientos específicos. Entonces, un poco incidir en lo mismo, pues que no solamente hay que hacer un tratamiento con fármacos, con pastillas, etcétera, sino que hay que hacer tratamiento incluyendo otros aspectos fundamentales, como son pues, la dieta, el entorno, evitando esos cambios bruscos de temperatura, evitando las situaciones de estrés, etcétera, etcétera. Como ya he dicho, desde hace unos años ya disponemos del tratamiento enzimático sustitutivo. Los primeros estudios se empezaron en la década de los 70. En esa época pues, bueno, era muy difícil aislar grandes cantidades de enzima humana y esto pues, supuso una barrera muy importante para el desarrollo de estos fármacos en ese momento. Pero sí que abrió la puerta a que en un futuro posterior pues, se investigaran y se pudieran llevar a cabo el resto de los estudios que vamos a hablar ahora. En el 86 pues, se dio un gran paso, se consiguió secuenciar el DNA que codifica la enzima, la alfa-galactosidasa A, y un poquito más tarde pues, ya se desarrolló la enzima humana recombinante, y todo esto permitió pues, que se desarrollaran las enzimas por ingeniería genética. La enzima que falta en esta enfermedad se puede desarrollar por ingeniería genética, y bueno, pues en esos años, a partir de los años 90, empezaron dos grandes líneas de investigación, lideradas por dos grandes grupos científicos, cada uno utilizando pues, los dos fármacos que en ese momento se desarrollaron, que fueron la galsidasa alfa y la galsidasa beta. El llamarlo alfa o beta pues, hacía referencia al orden en que se presentaron las solicitudes para al comité o al organismo encargado de regular la nomenclatura. En base a los estudios que se desarrollaron en estos años, pues en el 2001 se aprobó la Comisión Europea, la Agencia Europea del Medicamento, la utilización de ambos fármacos, la galsidasa alfa y beta en Europa, y unos años más tarde en Estados Unidos se aprobó la comercialización de la galsidasa beta. Bueno, esto voy a explicar un poquito y me voy a detener un poco para ver cómo la enzima que nosotros administramos, cómo va a ejercer su efecto. O sea, en condiciones normales, en esta enfermedad, bueno, todas las enzimas lisosomales son producidas en una parte de la célula. Esto sería una célula, y esto sería el torrente sanguíneo. Se produce en una parte de la célula que es el retículo endoplásmico. A partir de ahí pasan a otra parte de la célula que es el aparato de Golgi.
donde bueno, pues se les une una serie de oligosacáridos y tiene lugar la unión de un producto que es la manosa 6-fosfato. O sea, es otra sustancia que se une a esta enzima. La enzima sería esto redondito. Entonces, este complejo que está formado por la enzima, esto es la vía natural, la vía normal de producción de la enzima, unida a su manosa 6-fosfato, a esa molécula, pues se une a un receptor que está en la membrana de este aparato de Golgi y forma pues unas vesículas que luego se van a su vez a separar y forman los lisosomas, que es donde se encuentra la enzima encargada, la alfa-galactosidasa, la enzima encargada de degradar el GL3. Y estos receptores que antes se habían unido aquí, cuando se separa el lisosoma, pues o vuelven otra vez al aparato de Golgi, donde van a formar nuevos lisosomas, o vienen a la membrana de la célula y quedan expuestas hacia el torrente sanguíneo, hacia la sangre. Entonces, cuando nosotros administramos la enzima exógenamente, es una enzima que ya viene unida a su residuo de manosa 6-fosfato. Entonces, esta sustancia, esta molécula, interacciona con el receptor y eso permite que la célula lo incorpore otra vez hacia el interior. Con lo cual, el producto final va a ser el mismo. Tendremos la enzima en el interior de la célula. Comparando, bueno, tenemos las dos presentaciones que hemos dicho antes, la galsidasa alfa y la beta, ambas están producidas por ingeniería genética. Se diferencia en que una se produce a partir de una línea celular humana y la otra a partir de una línea celular de ovario de hámster chino. La estructura es muy similar, es idéntica, la secuencia de aminoácidos es idéntica a la de la alfa-galactosidasa humana nativa, o sea que no se diferencia en nada. Sí que se va a diferenciar luego en algunos procesos que tienen lugar después de la producción de la célula, que es la glicosilación, en la unión de esos residuos de manosa 6-fosfato, la unión de otras moléculas de oligosacáridos, etc. Y eso pues, puede conformar que algunas diferencias en ambas moléculas, como después ya veremos. Una de las diferencias es que la dosis es distinta. La dosis de la galsidasa alfa es de 0,2 miligramos por kilo de peso del paciente y se administra cada 14 días, y la galsidasa beta pues, se utiliza una dosis de 1 miligramo por kilo de peso cada 14 días. Lógicamente, para llegar a estas dosis se han llevado a cabo una serie de estudios donde se han probado diferentes dosis terapéuticas hasta determinar cuál es la que produce mejores efectos clínicos con menores efectos secundarios. Como la dosis es mayor en la galsidasa beta, pues esto condiciona que el tiempo de infusión es un poquito mayor. Mientras que con la alfa es de unos 40 minutos, pues en la galsidasa beta inicialmente es de unas 5 o 6 horas, que luego se puede ir reduciendo y dejarlo aproximadamente de 1 hora y media, 2 horas de infusión, si hay una buena tolerancia por parte del paciente. Además de estas diferencias en cuanto a la dosis y el tiempo de infusión, pues tenemos algunas diferencias en cuanto a las reacciones adversas. Aunque con los dos es muy baja, sí que es verdad que con la galsidasa beta en la fase inicial pues tienen en las primeras infusiones una mayor incidencia de efectos secundarios. En cualquier caso son siempre efectos secundarios poco relevantes, del tipo de fiebre, sensación de escalofrío, etcétera, que se pueden minimizar utilizando pues, fármacos como ibuprofeno, paracetamol y antihistamínicos administrados antes de llevar a cabo la infusión. Una vez pasadas estas primeras infusiones iniciales, pues la dosis de efectos adversos es muy baja, es alrededor de un 10%, 14% y similar en los dos grupos. Y una de las cosas que sí que ha levantado mucha más inquietud, bueno, mucho más debate en los últimos años, es la producción de anticuerpos contra esta molécula, puesto que son sustancias exógenas que proceden de fuera del organismo, que las estamos introduciendo, pues el organismo las interpreta como algo anómalo y crea anticuerpos contra ellas. Estos anticuerpos se unen a la propia enzima y pueden disminuir su actividad enzimática, pueden disminuir su eficacia. Entonces, en ese aspecto hay muchos estudios en los que se ha visto que aunque la producción de anticuerpos es alta, la eficacia clínica no se ve afectada. En el caso del fabracime, la producción de anticuerpos es mayor, casi el 88% de los pacientes, por lo menos al principio del tratamiento, desarrollan anticuerpos contra esta enzima, contra la molécula,
Sin embargo, como ya he dicho, la eficacia clínica no se ve alterada, posiblemente también porque utiliza una dosis más alta del fármaco. La reacción de anticuerpos es cruzada, o sea que si un paciente desarrolla anticuerpos contra el Fabracime, pues si se le administra el Replagal, los anticuerpos también van a bloquear esta enzima y al revés. Bueno, un poco viendo esto, disponemos de dos fármacos que con unas pequeñas diferencias, ya hemos dicho, entre ellos son estructuralmente muy parecidos, pero con pequeñas diferencias en matices. Pues bueno, vamos a ver si existen diferencias también en los efectos clínicos. Esto no lo vamos a comentar, pero bueno, sí quería mostrar que existen muchos estudios, tanto con un fármaco como con el otro, como ahora veremos. Estos están hechos con agalsidasa alfa, distintos autores a lo largo de estos años, a la dosis de 0,2 miligramos por kilo, que es la que comentó que ya había demostrado que era eficaz, pues han encontrado beneficios en diferentes parámetros, beneficios sobre el dolor, beneficios sobre la calidad de vida de los pacientes, sobre la función renal, sobre el corazón, etc. Luego veremos un poco con más detalle algunos aspectos de estos. Con agalsidasa beta sucede lo mismo, también tenemos multitud de estudios con parámetros beneficiosos en distintas situaciones o distintos órganos. A nivel cardíaco, y lo he separado porque como soy cardiólogo, pues al final siempre tienes tendencia a separarlo. A nivel cardíaco también tenemos múltiples estudios donde pues, con la agalsidasa alfa, por ejemplo, en este caso, pues ha demostrado que reduce el tamaño del corazón, produce disminución de la anchura del QRS en el electro, en fin, produce una serie de efectos beneficiosos a nivel cardíaco. Y con agalsidasa beta lo mismo, tenemos una serie de efectos también beneficiosos. De todas formas, es difícil evaluar la eficacia clínica de estos estudios y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad que tiene una progresión lenta y además variable. Entonces, ante un paciente que entra en una mejoría clínica, nunca sabe si es por el propio tratamiento que le estamos dando o es porque la enfermedad en ese momento ha enlentecido su evolución. Luego en los estudios estamos incluyendo pacientes en distintos estadios. Hay pacientes con mucha afectación renal, otros con menos afectación renal, etc. No tenemos unos marcadores muy claros, aunque últimamente sí que se está trabajando en ello y ya se puede determinar los niveles de GL3 en sangre, en orina, etc. Pues hasta ahora pues tampoco tenemos unos marcadores definidos, claros, para saber la eficacia del tratamiento. Luego pues hay que tener en cuenta que existe mucha medicación concomitante. O sea, como he comentado antes, en los pacientes con afectación renal suelen tener tratamientos con IECAS, los antiinflamatorios que también tienen un efecto sobre el propio riñón, etcétera, etcétera. Y por último es difícil comparar los dos tratamientos entre sí porque utilizan pautas distintas, dosis distintas, los endpoints, o sea, los resultados de los estudios que han evaluado un estudio con un fármaco o con otro han sido distintos y por tanto pues es muy difícil compararlos entre sí. Pero en general se puede concluir que con ambos fármacos pues tenemos una serie de efectos sobre el corazón en cuanto a que produce una mejoría clínica, disminuye, hay trabajos que han visto que hay una disminución de la disnea, de la sensación de falta de aire o de dolor precordial, hay trabajos que han demostrado una reducción en la anchura del QRS, hay trabajos que demuestran una disminución de los depósitos endoteliales de GL3, que al final es lo que nos interesa, que haya una reducción del depósito de este material. Todo esto se acompaña de una reducción en la masa, o sea, en el tamaño del corazón, en la hipertrofia ventricular, mejora la capacidad de ejercicio. Y lo que sí que se ha visto es que estas mejorías son mayores cuanto menos afectado está el paciente, cuanto menos daño a nivel cardíaco o a nivel renal existe. De ahí pues, que es muy importante empezar el tratamiento lo antes posible en este tipo de pacientes. No obstante, hay trabajos que también avalan que a pesar de que el paciente esté muy afectado a nivel cardíaco o renal, los fármacos producen mejoría, tanto a nivel cardíaco como renal. Sobre el riñón también lo mismo, se ha visto que en aquellos pacientes que tienen un deterioro ligero de la función renal, pues el tratamiento es capaz de estabilizar la función renal y en aquellos que tienen una mayor afectación, pues o lo detiene o lo enlentece la progresión.
No hay acuerdo sobre la proteinuria, y a lo mejor luego pues, se comenta más extensamente, pero la mayoría de los trabajos parece que no modifican la cantidad de proteinuria. O sea, que viene a decirnos un poco lo que hemos dicho antes. Una vez que está establecido el daño renal, es difícil que este revierta. Lo que sí que podemos es detener el deterioro, por lo menos enlentecer el deterioro y que no vaya más. Y de nuevo, como habíamos visto con el corazón, en aquellos casos en los que ya hay un daño importante y muy establecido, el beneficio es menor que si el daño todavía no está claramente establecido. Sobre otros endpoints, como puede ser el dolor o la calidad de vida, pues también los trabajos concuerdan en que produce una disminución en las escalas de dolor, hay mejoría en las escalas que miden la calidad de vida de los pacientes. Sobre el sistema nervioso periférico, pues hay mejoría en los umbrales de frío y de calor, mejora la función de la glándula sudorípara, que es otro de los síntomas que presenta la enfermedad, que hay una disminución de la sudoración. Y todo esto, aunque son endpoints, o sea, son objetivos secundarios en la mayoría de los estudios, pero bueno, sí que se ha visto que hay mejoría en todos estos aspectos. Comparando un fármaco con otro, hasta, pues, como ya he dicho, no habían grandes estudios, no hay grandes estudios que nos permitan comparar un fármaco con otro. Ya hemos dicho que los pacientes muchas veces son distintos, las dosis que estamos utilizando son distintas, pero bueno, sí que teníamos este estudio que comparaba la galsidasa alfa y beta a una misma dosis, a 0,2 miligramos por kilo de peso, o sea pero que es una dosis más baja de lo que realmente está recomendado para la galsidasa beta. Pero bueno, comparando estos dos fármacos con esta dosis, sí que vimos que no habían diferencias en los parámetros que se estaban analizando. O sea, ninguno de los dos conseguía una mayor mejoría que el otro. Los dos redujeron la masa ventricular, la tasa de fracaso de tratamiento fue similar en los dos grupos, la producción de anticuerpos contra la galsidasa fue similar, etc. Como hemos comentado antes, estos fármacos tienen una serie de efectos adversos cuando los administras. La mayoría son poco importantes en cuanto a la severidad o a la gravedad, pero sí que son muy frecuentes. Pues son dolor de cabeza, enrojecimientos, escalofríos, fiebre. Cuando aparecen, pues o bien se reduce la velocidad de la infusión o bien se puede premedicar al paciente, como hemos dicho antes, con antiinflamatorios o con antihistamínicos. Luego existen otros efectos, ya que son menos frecuentes que los anteriores y que bueno, pues pueden ser más molestos, como vómitos, dolores abdominales, sensación de palpitaciones, etc. Aún así, ya digo que la incidencia es muy baja, es menor de 1 por cada 10 pacientes tratados, es menor del 10% de los pacientes tratados. Y luego, una vez visto esto y viendo que las distintas opciones terapéuticas, sería preguntarnos cuándo iniciar el tratamiento, en qué pacientes iniciarlos. Yo creo que después, en las ponencias posteriores, el doctor Pinto, la doctora Torrá, yo creo que van a incidir más en este aspecto. Yo solo voy a hacer unas pinceladas. Aquí en España pues tenemos unas guías para el estudio del tratamiento de la enfermedad de Fabry, que se reunieron en un comité allá por 2003, en 2004 se hicieron estas guías, luego se revisaron en 2005, yo creo que algunos de los ponentes de aquí participaron en estas guías. Y bueno, lo que nos vienen a decir es que cuando el paciente tiene un daño orgánico, es un criterio claro para iniciar el tratamiento. Cuando el paciente tiene proteinuria, tiene afectación del filtrado glomerular, tiene afectación cardíaca o tiene signos clínicos a nivel del sistema nervioso central, o sea, a nivel cerebral, pues ya es un criterio para empezar con tratamiento. Si no aparecía esto, pues bueno, tener dos criterios menores, que eran estos, pues tener fiebre o tener alteraciones de la audición, en fin, dos criterios de estos también eran un criterio para iniciar tratamiento. Unos años más tarde, pues otro comité, esto es del 2006, pues fueron un paso más allá, y es un poco lo que supongo que luego se comentará, donde ya decían que cualquier varón adulto
por encima de 16 años, había que iniciar tratamiento enzimático sustitutivo en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Un poco incidiendo sobre ese aspecto que he comentado antes, que cuanto antes empecemos el tratamiento, mejor. Antes evitamos que aparezca el daño orgánico, que aparezca el daño sobre el corazón, sobre el riñón, etc. Y la respuesta al tratamiento siempre va a ser mejor. En niños y mujeres son casos concretos que yo creo que luego en las siguientes charlas se va a comentar, ¿no? Pero sí que inciden que si hay síntomas, pues hay que empezar tratamiento y si no lo hay, pues en cualquier caso siempre hay que individualizar el caso que estamos analizando. Entonces yo creo que como conclusiones, para terminar, pues bueno, decir que en las últimas décadas se han desarrollado estas dos preparaciones de tratamiento enzimático, como he dicho, que ambas están basadas en la producción de la enzima, de la alfa-galactosidasa A, que es la causante de esta enfermedad. Una procede de una línea celular humana y la otra de una línea celular de hámster, que ambas preparaciones son estructuralmente muy similares, que existen diferencias, como he dicho, en ese patrón de glicosilación, ese proceso que tiene lugar después de la síntesis de la enzima, que ambas han demostrado una reducción en el aclaramiento de los depósitos de esa sustancia anómala, grasa, tanto en las biopsias a nivel de riñón, de piel y de corazón, que en la mayoría de los trabajos esta reducción se acompaña de una mejoría clínica por parte del paciente y que, bueno, pues que puede estabilizar o hacer regresar la disfunción renal o cardíaca en los casos ligeros y en los casos más severos, como ya he dicho, en cualquier caso por lo menos enlentecer o detener el desarrollo de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Climent, por su intervención, que me ha gustado mucho. La verdad es que ha sido... Sí, siéntate. Yo quiero hacer una serie de comentarios. En primer lugar, que tenemos la suerte de tener dos tipos de tratamiento, pues porque esto hace que, ya que están aquí muchos pacientes, pocos pacientes, pero hay pacientes, esto está haciendo que la industria farmacéutica se ponga las pilas para intentar demostrar realmente eficiencia o efectividad. Esto realmente es una suerte. Pero realmente existe, con todo lo que nos ha contado el doctor Climent, realmente una de las conclusiones que tenemos que llegar es que existe cierta incertidumbre acerca de cuándo iniciar el tratamiento, cómo controlar la respuesta al tratamiento. Faltan en esta enfermedad, al contrario de otras enfermedades lisosomales, una cosa que se llaman marcadores biológicos, que nos dice cómo están respondiendo los pacientes al tratamiento. Y otra de las conclusiones que tenemos que sacar es que, por supuesto, el tratamiento enzimático sustitutivo es muy importante, pero no hay que olvidar los aspectos psicológicos, los aspectos sociales de la enfermedad y un grupo de tratamientos que son realmente importantes para el riñón, para el corazón, para el cerebro y para tratar lo que es la disfunción endotelial, como son los medicamentos tipo inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina u otro grupo de tratamientos que no se ha comentado aquí, que son los antiagregantes plaquetarios. Y muchos de los pacientes que estáis aquí pues tomaréis o enalapril o ramipril o algún medicamento parecido o inhibidores de los receptores AT2. En ese sentido yo le quiero hacer una pregunta de la cual no se ha hablado y bueno, creo que me va a contestar fácilmente. Después de haber revisado la bibliografía, dado que estos pacientes, en un pequeño porcentaje, no nos queda más remedio que ofertar la posibilidad de hacer un trasplante cardíaco o un trasplante renal, ¿existe la posibilidad de combinar el tratamiento enzimático sustitutivo con un trasplante cardíaco o trasplante renal y la medicación inmunosupresora que tienen que llevar? Sí, sí. De hecho, nosotros tenemos pacientes con trasplante renal, lógicamente con tratamiento inmunosupresor y con tratamiento enzimático sustitutivo. Como ya he dicho, si haces un trasplante renal estás solucionando el problema, por decirlo de alguna manera, el problema renal, pero la enfermedad sigue a nivel cardíaco, sigue a nivel cerebral, sigue a nivel cutáneo. Por lo tanto, es necesario el seguir poniendo tratamiento en estos casos. Y sí que hay trabajos en esa línea que avalan el poder utilizar los fármacos asociados a inmunosupresores y asociados al trasplante renal. Por supuesto, también hay trabajos que lo avalan su uso en la diálisis, o sea, previo en la fase previa
a llevar a cabo el trasplante renal. Y, bueno, no es una pregunta de examen, pero ¿qué porcentaje de sus pacientes llevan tratamiento con IECAS o beta bloqueantes o antiagregantes y tienen enfermedad de Fabry? Muy alto, prácticamente todos, sí. A nivel de IECAS yo creo que prácticamente todos los pacientes lo llevan, porque hoy en día pues es un fármaco que han demostrado estabilizar la función renal, disminuye o controla la proteinuria, y entonces pues bueno, a pesar de que inicies tratamiento enzimático sustitutivo, yo creo que hay que mantener el otro tratamiento. Y a nivel cardíaco también, la gran mayoría de los pacientes que nosotros tenemos son hipertensos, son pacientes pues tienen una hipertrofia ventricular y eso les produce síntomas de angina, de dolor en el pecho, de sensación de falta de aire, y aunque bueno, algo mejora estos aspectos clínicos con el tratamiento enzimático, pues es necesario darles betabloqueantes, por supuesto darles antiagregantes para prevenir el ictus, y en el caso de que hayan tenido un ictus, pues con mayor motivo tienes que mantener la agregación, o bien con aspirina, o con Plavix, o con Iscover, que son distintos fármacos que seguro que están tomando. Muy bien. ¿Hay alguno de los presentes que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Por supuesto, hay que recordar que hay que dejar de fumar, que por aquí he visto que... A ver, una cosa que estaba en la diapositiva. Una pregunta sobre el tema del corazón. En mi caso tuve 3 arritmias, tenía una hipertrofia importante y con el tratamiento sustitutivo parece ser que esta hipertrofia ha ido mejorando, incluso me dicen que ha desaparecido. Mi pregunta es, ¿la enfermedad solo genera hipertrofia o puede desaparecer la hipertrofia y el corazón seguir dañado en otras consecuencias? Lo digo porque yo continúo con muchas asfixias, muchas fatigas, mucha falta a la hora de respirar y sigo teniendo muchas molestias a nivel cardíaco. Sin embargo, como quien me lleva a mí es un nefrólogo, porque claro, ya sabemos que no hay un medio concreto, sino que se deriva bastante, me dice que del corazón estoy bien. Pero claro, yo no me lo noto bien. ¿Puede haber estos casos? Claro, hombre, a nivel cardíaco se afecta no solamente a hipertrofia, o sea, hay daño a más niveles, hay trastornos en el sistema de la conducción, que por eso se necesitan muchas veces los marcapasos, existen alteraciones o lesiones a nivel de las arterias coronarias, y bueno, pues eso puede condicionar que a veces hayan síntomas de angina de pecho, o sea, de dolor precordial, etcétera. Lógicamente, lo que más frecuente es la hipertrofia ventricular, y bueno, pues cuando no es muy severa esto puede desaparecer con el tratamiento enzimático, pero muchos de los síntomas pueden perdurar, como dices, y luego no hay que olvidar que la propia enfermedad produce fatiga, produce cansancio, produce dolores generalizados, no solamente por causa cardíaca, sino por la propia enfermedad, con lo cual esos síntomas se pueden solapar con los síntomas cardíacos, con la angina, con la sensación de disnea o de falta de aire que produce el corazón, y es difícil distinguirlo muchas veces, eso es verdad, pero sí puede haber afectación a otros niveles que no solamente lo veamos a nivel macroscópico. Luego hay que ver que una cosa es lo que nosotros vemos cuando hacemos una ecografía, que ves que el corazón, las paredes son más gruesas o menos, pero luego hay alteraciones, como ha dicho el doctor Torralba. Existen en las células continuamente liberación de sustancias mediadoras que van a llevar a cabo las señales para que el corazón trabaje bien, etcétera. Entonces, esos niveles que son a nivel molecular, que no lo vemos con la ecografía, pueden estar alterados y no lo estamos viendo, claro, con una ecografía. En un caso que me ha dado un ictus, ¿el Plavix hay que tomarlo para toda la vida? Pregunto. Yo tomo Plavix. Si es para toda la vida y... Yo creo que sí. De todas formas, eso se lo dirá el internista. Cardiólogo. Pero vamos, yo creo que sí, que el tratamiento va a ser prácticamente de por vida. Vale. Porque el riesgo va a estar ahí, y aunque estés en tratamiento, pero bueno. aunque estés en un tratamiento enzimático sustitutivo, bueno, pues el riesgo sigue estando, el daño ya muchas veces está establecido, no vamos a poder eliminarlo del todo, entonces hay que prevenir Y
Y la sustitución esta del... Yo tomo Faracime, cuando te trasplantan el riñón nuevo, toda la vida tienes que seguir... Claro. También. Sí, porque si no, la enfermedad sigue progresando en otros órganos. O sea, tú has solucionado el problema renal, pero a nivel cardíaco sigue existiendo, sigue aumentando el riesgo a nivel cerebral, o sea que el tratamiento prácticamente ya lo vas a tener que mantener. A ver, yo tengo una hija que es portadora y, a ver, está... Es que se me va a nervios. Está con seguimiento de su médico y resulta que dice que, pues, que en sus analíticas que salen bien, ¿no? Y ella, pues, muchas veces tiene dolor en las manos, en los pies, y sobre todo con el calor, que le hincha mucho y le duele, y cuando tiene mucha fiebre, o sea, simplemente pocas décimas, y que le duelen por muchísimo. Y le ha dicho a su médico que a ver si podía ponerle el tratamiento. Dijo que mientras que le salga la analítica toda limpia, que no necesita poner tratamiento. A ver si eso es verdad o no es verdad. Hombre, yo creo que ahora luego se va a comentar, ¿no? En la siguiente charla se va a hablar sobre qué hacer con el paciente asintomático. Porque como ya hemos dicho, en el varón, hombre, pues las cosas están más claras. El varón sí que tiene mayor afectación y ahí, bueno, pues la mayoría, bueno, luego se comentará, pero en general sí que se tiende a iniciar tratamiento. Claro, en la mujer no, en la mujer, como ha comentado antes la doctora Coll, existe un alto porcentaje de actividad enzimática. O sea, o sea, siguen habiendo células que siguen produciendo la enzima, con lo cual, pues bueno, la enfermedad no es tan agresiva. Entonces es un tema mucho más complicado llegar a una conclusión. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Ponferrada y mi hija vive en Sevilla. Bueno, pues yo le recomendaría que su hija fuera vista, evaluada por un experto en enfermedad de Fabry. Sí, ya está allí en Sevilla. ¿Le ha visto un experto en enfermedad de Fabry? Pues entonces se tiene que dejar guiar por un experto en enfermedad de Fabry. Él habrá hecho las pruebas oportunas para ver si hay alguna alteración de algún órgano diana. Y No, es que no tiene ninguna alteración ni nada. pues entonces se tiene que... Era por el remedio, pues cuando se pone así, de que a ver si le daban algo para quitarle el dolor. Pero eso, claro, tendría que preguntarse a su médico si se lo da o no se lo da. Sí, bueno, que tengas dolor no significa que los síntomas se justifiquen por tener una enfermedad de Fabry, ¿eh? Puedes tener dolor por muchas otras circunstancias, cuando se tiene fiebre, cuando se tiene un proceso gripal, cuando se hace ejercicio, Sí. En muchas circunstancias se tiene una enfermedad de Fabry, ¿eh? Pero ella como es portadora... Pero que sea portadora, tal y como nos han comentado, no significa que realmente esté desarrollando la enfermedad. Depende de muchas otras circunstancias. Entonces se evalúan órganos diana, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, no, yo simplemente quería decir que después, cuando hable de niños, me voy a referir a este aspecto y espero que quede más o menos aclarada su pregunta, ¿vale? Y si no, me lo comenta aparte. Pero el niño, ¿qué edad tiene tú? Sí, es que es adulta. Es adulta ya. Claro, es adulta. Es madre. Si la pregunta también viene referida a lo que ella quiere decir en el tema de que, porque hay pocos casos, pero se ha dado alguno en que esos dolores y esos con el tratamiento desaparecen. O suelen ser muy mínimos a la hora de... Entonces sí es aconsejable poner ese tratamiento para que esa persona no llegue a esos dolores ni llegue a esas alteraciones de fiebre o en ese estado. A ver, nosotros no hemos visto a la paciente, la ha visto teóricamente un experto en la enfermedad de Fabry, pues entonces obviamente lo que manda aquí, lo que es mandatorio es lo que le ha recomendado su médico. Entonces es que... Pasando casos que por condiciones muchos médicos son, digamos, algo reacios o por no querer... No, mire, sé si será el tema administrativo o tema de por no querer en el tema ese, suelen ser reacios.
indicaciones de tratamiento están escritas, tal y como ha comentado el doctor, en una serie de guías de tratamiento. Entonces, si no se cumple la necesidad de tratamiento porque no está escrito en las guías, pues desde luego se tiene que dejar. A ver, déjame. Bueno. Yo quería preguntar, este marcador, el GL3, ¿hay diversos niveles dependiendo de la enfermedad? Por ejemplo, en un caso prácticamente asintomático, GL3 puede ser muy bajito, o esto es independiente, en un caso con más síntomas está más elevado. ¿Hay correlación entre los síntomas y los niveles? Me lo pregunta a mí. Yo se lo pregunto. Yo le voy a decir mi opinión. Es un tema que tengo revisado porque estoy trabajando en marcadores biológicos en la enfermedad de Fabry. En realidad el GL3, en mi opinión, no sirve prácticamente para nada. La mayor parte de los estudios dicen, bueno, tenemos ahí una bioquímica, igual no tengo que hablar yo, pero es una opinión personal basada en muchos estudios, ¿de acuerdo? Hay mucha variabilidad entre individuos y dentro del individuo también, Entonces, ¿cuándo tenemos que hacer la medición del GL3? ¿Lo tenemos que hacer en orina de 24 horas? ¿Tenemos que hacerla en una micción espontánea? ¿Tenemos que guiarnos por otra serie de parámetros? En realidad hay 1 o 2 estudios que dicen que sí que se pueden beneficiar del seguimiento, pero eso es agarrarse a un clavo ardiendo. Hay que buscar otra serie de marcadores. En Gaucher, por ejemplo, tenemos muy buenos marcadores de enfermedad que nos guían acerca de cómo están los pacientes. Y en enfermedad de Fabry los médicos tenemos que ponernos las pilas. Ahí está el doctor Meta, que yo luego le voy a preguntar acerca de este tema, acerca de qué es lo que podemos hacer con respecto a esto, porque esto es fundamental para saber si estamos tratando bien a nuestros pacientes o no, y para saber si los tratamientos cumplen los objetivos o no. Claro, es que el marcador que hay solo es medir el GB3 por HPLC, y por HPLC estás midiendo en plasma. El plasma no te refleja todos los órganos y ya los problemas que hay. Entonces, se ve que sí, que en heterocigotas, digamos, en tratamiento, los niveles van disminuyendo. Y en hemicigotes, en pacientes también. Pero bueno, con sus más y sus menos, estoy totalmente de acuerdo. Claro, otros, por ejemplo, para demostrar la evidencia de un tratamiento, lo que han hecho ha sido biopsia renal o biopsia cutánea antes y después del tratamiento, pero en realidad, quiero decir, no vas a poder biopsiar el mismo trozo de tejido que has, porque ese trozo ya lo has quitado, Bueno, yo quería preguntar, mi hija tiene 25 años, está tratada con Replagar desde hace 8 años y hace como 5 meses, justo en el momento de ponerse la medicación, tuvo una angina de pecho. Entonces se le ha suspendido totalmente y yo quería saber si esto había alguna forma de volverle, porque sí que nota la falta del medicamento, ha pasado un verano fatal y tiene problemas. Entonces, si hay una forma de volverle a poner, si se le puede volver a pasar o con un control específico. Sí, nosotros también hemos tenido algunos casos de efectos secundarios durante la administración y muchas veces enlenteciendo la velocidad de administración es suficiente, no vuelven a aparecer los síntomas. Nosotros hemos reintroducido otra vez los fármacos, o sea, en pacientes que han tenido efectos secundarios, ya digo, enlenteciendo la velocidad de infusión. A lo mejor si está con el Replagal estaría a lo mejor en 30-40 minutos, pues a lo mejor pasándole 1 hora, hora y media, muchas veces es suficiente y no vuelven a aparecer los síntomas. O si niega, o sea, ha dicho que él bajo su responsabilidad no vuelve a ponerse, pues quería saber qué método seguir. Claro, luego también es distinto tener una angina de pecho porque tienes lesiones en las arterias del corazón, en las arterias coronarias, que eso sí que reviste una gravedad, que imagino que eso lo habrán estudiado y la habrán descartado, que tener una angina de pecho en el contexto, una angina que podríamos llamar hemodinámica, que es en el contexto de la administración de la medicación, que eso, pues hombre, el riesgo es mucho menor, el riesgo para la vida me refiero. Entonces, yo creo que sí que por nuestra experiencia, nosotros hemos vuelto a reintroducir los fármacos cuando ha habido algún efecto secundario de este tipo, poniéndolo más lento y la tolerancia ha sido buena. Incluso algún paciente que inicialmente presentan síntomas, alarga el periodo de infusión, luego poco a poco lo vuelves a ir acortando
y vuelven a estar con la misma dosis y el mismo tiempo que en un principio y no vuelven a presentar síntomas. Ya, claro, pero eso... Claro, pero es que venimos a lo mismo, que por circunstancias de pensamiento de un médico, por circunstancias de ahora mismo usted prácticamente está dando una serie de soluciones. Ese médico ya se ha cerrado en banda a poner el tratamiento. Es que por pensamientos o por diferencia de conceptos o de cosas, el médico muchas veces condiciona la vida del paciente. Y es lo que prácticamente... ¿Por la vía judicial o...? Madre mía.